Vamos a dar gracias esta tarde e iniciar nuestro tiempo juntos. Padre, gracias por concedernos reunirnos, por cada persona que ya está presente, por los que lo harán y por aquellos que verán este tiempo en el video que resulta. Gracias porque tu fidelidad nos alcanza a todos y estás trabajando poderosamente para establecernos en fe y en comunión contigo. Háblanos lo que está en tu corazón esta tarde, Padre, y que por tu Espíritu cada uno podamos entenderte, creerte y caminar a la luz de tu luz. En el nombre de Jesús. Amén. Pues han sido tiempos muy hermosos los que Dios nos ha concedido platicando su verdad en relación a amar como Cristo ama. Antes de ir a la cruz, en los últimos días, Jesús habló con sus discípulos y les dijo: tengo un nuevo mandamiento que darles, que se amen unos a otros, como yo les he amado. Lo cual es un paralelo perfecto a lo que hemos estado viendo en relación con el varón y su esposa, Cristo y la iglesia. Pero ahora vamos a conocer por el Espíritu Santo la aplicación de esta verdad en las relaciones que tenemos unos con otros. Para Abba, para nuestro Padre, como ya creo que nos va quedando claro, conocer ocurre solamente cuando vivimos lo que Él nos dice. Fuera de la vivencia, no hay comprensión y no hay conocimiento. Y conforme empezamos a vivir las cosas divinas, nos podemos entender el porqué de esas palabras. ¿Por qué conocer es vivir? Y una de las poderosas razones es que a menos que vivas algo divino, no hay contexto humano, no hay cómo entenderlo en el contexto humano, no hay nada en el contexto humano que se compare a lo divino. Y entonces la única manera que podemos venir a conocer a Dios es vivir lo que Él es. ¿Sí? Y por mínima que sea esa vivencia, empieza a abrir nuestros ojos y nuestro corazón a la realidad divina, una realidad que está presente y es más tangible y más pragmática que cualquier otra realidad. Pero es una realidad de la que el ser humano está desconectado, está ciego, está muerto, está inhabilitado, es incompatible con la naturaleza divina, hasta que elige recibir gracia. La semana pasada hablamos de fe es el estado natural de un hijo de Dios. Vivir fe para recibir más fe, vivir creyendo y caminando en lo que cree, eso es el estado natural de un hijo de Dios. Pero ¿a dónde te lleva la fe? La fe te lleva a recibir a Dios y con Él a recibir todo lo que Él da. Y
es maravilloso cuando empiezas a entender que Dios es amor, y entonces el ejercicio de amar es un ejercicio de vivir lo que Dios es. Amar como Jesús ama conlleva entonces el permitirle a Dios fluir, hacer que tú seas inundado con lo que Él es. Y vamos a ir a la Escritura para entender esto más claramente. Primero que nada vamos a Romanos el capítulo 5, donde dice, está hablando de nuestra justificación por la fe en los primeros versículos, y luego habla de que no desmayamos, habla de fe. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien asimismo tenemos entrada a esta misma gracia, en la cual estamos firmes, y no nos avergonzamos, sabiendo la firmeza de la promesa de Dios, ¿verdad? Entonces luego continúa diciendo, y que también por esto nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, allí tienes una declaración maravillosa de lo que ocurre en tu corazón cuando eliges vivir en fe. Y hoy vamos a permitirle a Dios hacernos comprender y por lo tanto invitarnos a vivir esto. ¿Sí? Recuerda, estamos iniciando con el nuevo mandamiento de Jesús. Ámense unos a otros como yo les he amado. Y ahora estamos viendo el cómo ocurre esto, cómo ha sido hecho posible de parte de Dios el que tú y yo podamos vivir esto con todos. Y entonces la respuesta inicia con lo que Dios tiene que hacer en tu corazón, pero que tú lo tienes que permitir. Y los pasos están dados en esta porción que estamos viendo. Lo primero es entender tu estado ante Dios. ¿Cómo te ve Dios a ti? Y Romanos capítulo 5 establece un término legal, justificado. ¿Sí? Justificado quiere decir alguien que ha sido hecho justo. En el lenguaje divino, que es verdad, el lenguaje verdad, el lenguaje de Dios, justificado no quiere decir que lo que quiere decir en el ámbito humano. Por ejemplo, en el ámbito humano la palabra justificado puede irse por lo menos en dos direcciones. Una es, este señor hizo esto y esto y esto, pero está justificado por esto y por aquello. Entonces lo que hizo no estaba bien, pero lo justificamos porque hubo razones que lo obligaron a hacerlo. Y la otra connotación o uso que se le da a la palabra y declaración o especificación es que la persona se justifica a sí misma.
Ninguna de estas dos interpretaciones ni usos corresponden a la verdad divina. La justificación divina empieza con una persona culpable, ¿sí? Sin lugar a dudas, sin rodeos, sin nada. La persona es culpable, absolutamente culpable. Pero hay un proceso divino por el cual esa persona culpable puede ser hecha justa. Y ese proceso es la justificación. Es una intervención de parte de Dios en la que la culpa de esta persona ha sido puesta sobre otra persona, Jesús. Y esa culpa fue llevada a juicio, fue sometida a un juicio legal donde no se violó la justicia, no se hizo trampa. Se juzgó, se sentenció, se condenó y se ejecutó la sentencia. Y entonces, porque hubo muerte de por medio, y en la ley divina la paga del pecado es muerte, entonces ahora ha habido muerte pagando el pecado mío, el pecado tuyo, el pecado de todos. Y la persona que recibe a Jesús ahora cambia de estado, de culpable a justificado, por medio del pago legal, formal, correcto que Jesús hizo a favor nuestro. Entonces, fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fe es el vehículo que te une a esa realidad divina. ¿Sí? Pero fe, como hablamos la semana pasada, cree en el corazón, confiesa con la boca aquello que Dios ha declarado, y lo que Dios ha declarado, Él o ya lo hizo, ya está hecho, o Él se ha comprometido a hacerlo. Y en este caso, Dios ya envió a Jesús, a su Hijo, ya juzgó al pecado en su Hijo, Romanos capítulo 8, versos 3 y 4, ya descargó el castigo requerido por su ley sobre el pecado, Romanos capítulo 6, y entonces ese juicio está hecho, ese juicio ya no va a volver a ocurrir. ¿Sí? El juicio del pecado está consumado. Y ahora nos corresponde a nosotros tomar una decisión. ¿Culpable? ¿Me quedo culpable? ¿O justificado? ¿Sí? Son las dos opciones. Y es tan terrible que tantas personas que profesamos creer a Jesús seguimos encerrados en nuestra culpa y no sabemos vivir la justificación. Y por lo tanto, no podemos llegar a la parte que mencionamos hace ratito en Romanos 5, donde dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Pues no permito que el amor de Dios se derrame en mi corazón, porque yo sigo viéndome y por lo tanto creyéndome culpable, indigno, en el estado adámico. Y nada cambia. Y esta es la historia de muchísimas personas que profesan a Jesús, pero que no pueden vivir su vida
Y el problema es un problema de fe. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo dice que soy justificado por la fe, si no vivo justificado, entonces el problema es fe. No permito la operación de fe para que me saque del estado condenatorio y me traslade al estado justificado. Y mientras hablamos esto, pues permítele al Espíritu Santo mostrarte, corroborar si tú ya has dado estos pasos o esta es tu invitación para hacerlo. Porque es así de sencillo, ¿sí? No importa qué haya en tu conciencia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es así de sencillo. Pero no puede haber limpieza si no hay fe. Como tampoco puede haber arrepentimiento si no hay fe. Si el arrepentimiento humano se trata del remordimiento y el ojalá no lo hubiera yo hecho. Eso no es el arrepentimiento al que Dios nos llama. Eso es tener que enfrentar las consecuencias y vivir con el remordimiento. El arrepentimiento al que Dios nos llama es fe, es creerle que Jesús dio su vida, que Él te ama, ahí empieza todo, ¿sí? Porque ¿por qué dio su vida a Jesús? Pues porque de tal manera te amó Dios, que dio a su hijo, a su único hijo, para que tú no te pierdas, sino que al recibirle tengas vida eterna. Al creerle tengas vida eterna. Ahí está fe. Entonces, para poder vivir el amor que Dios es, tenemos que vivir justificados. Ese es el primer punto de esta tarde, de este día que Dios nos concede reunirnos. Si hay algo en mi conciencia que todavía me jala, me amarra a la culpabilidad, entonces no estoy viviendo justificado. Sigo condenado y sujeto a condenación. Es maravillosa la gracia de Dios. Gracia es la acción de Dios de darse a nosotros, pero es maravilloso que Él ha hecho un trabajo tan perfecto y tan absoluto. No le falta nada a su trabajo. Pero es triste cuando todo eso que Dios ha hecho se queda fuera de ti. ¿Sí? O sea, cuando por incredulidad, y hay dos tipos de incredulidad, por la incredulidad que nace de la ignorancia, no sé, por lo tanto, ¿cómo voy a creer lo que no sé? Pero la peor de todas es donde el Espíritu Santo nos ha hablado y hemos elegido no creerle a Dios. Hemos dicho y repetimos otra vez que nadie carece de fe. La fe no es un producto humano, no es que algunos la tienen y otros no, es que algunos la reciben y otros no. La fe es un producto divino, es el poder divino que me capacita para creerle a Dios. Pero la fe viene cuando escucho a Dios hablarme su palabra. Entonces, aquí está una palabra de Dios. Justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de Jesús. ¿Qué hago con esa palabra? Pues hoy el Espíritu Santo nos está revelando, mostrando
una parte fundamental de lo que está incluido en esta palabra. Todo el trabajo de redención está incluido, pero ahora ya no se trata de hablar de que Cristo murió por los pecados, sino se trata del estado resultante en ti y en mí de esa obra divina de redención. Era culpable, justificado es el producto divino. Entonces nos corresponde cuidar eso. Estamos entonces en Romanos capítulo 5, los primeros 5 versículos, y hablando de la justificación que resulta de la obra de la redención en aquellos que la creen, que le creen a Dios. Y que esto es un requerimiento no negociable para poder vivir el amor que Dios es. Porque sin la operación de la justificación en ti y en mí, en cada uno de nosotros, pues sencillamente nunca vamos a tener la experiencia de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero si tenemos la experiencia de la justificación y aprendemos a vivir en ella, entonces, ¿qué sucede? Pues que podemos avanzar en fe a lo demás que el Espíritu Santo ha puesto en esta Escritura. Quiero resumir esto para el beneficio de Arsenio y de Juan Pablo, que no han podido estar en todo lo que ya explicamos, rápidamente. Empezamos hablando de que Jesús nos da un nuevo mandamiento. Y el nuevo mandamiento es: ámense unos a otros como yo les he amado a ustedes. Y empezamos a hablar de que esto es un paralelo a la escritura de Efesios 5 que hemos estado viendo en las semanas anteriores, de amar a nuestras esposas como Cristo a la iglesia. O sea, el asunto es amar como Dios ama. Y ahora el Espíritu Santo nos trae a Romanos capítulo 5 para entender que la única manera de amar como Dios ama es que el amor de Dios se derrame en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir que se derrame? Pues que te haga rebosar, ¿sí? Que te sature, que te inunde y que se te salga. Pero para que eso ocurra, tenemos que escuchar con atención las condiciones provistas por Dios, no demandadas por Él. Tenemos que dar la vuelta a nuestra manera de ver las cosas, que todo lo que Dios pone como requisitos o condiciones para que vivamos su vida está provisto por Él. Por ejemplo, fe. Fe es un don de Dios. Y el Espíritu Santo dice con toda claridad que a cada uno nos ha sido dada la medida de la fe conforme al don de Dios. No hay injusticia en nuestro Padre, no hay manera que Él me dé más a mí que a ti. Otra escritura dice que Dios no da el Espíritu por medida. Sí, no dosifica. Y la tercera escritura que remata todo esto es 2 de Pedro capítulo 1, que dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado
conforme a su divino poder. Entonces, la única razón para no participar de lo que nos ha sido dado es, como dijimos, o ignorar o rechazar. Y lo que aquí Dios nos está hablando es el estado resultante de creerle a Jesús y de recibir a Jesús como Redentor, como quien fue a la cruz para que el juicio de nuestro pecado fuera ejecutado sobre él, Isaías 53, y en quien se descargó la ira de Dios con el fin de darnos a nosotros el perdón que nos lleva a un cambio de estado, de culpables a justificados. Ahora, en ti y en mí eso solamente va a ocurrir por medio de la fe. Y aquí estamos. Entonces, ahora nos corresponde a cada uno asegurar que trabajamos con el Espíritu Santo para vivir justificados. Y que no haya en nuestras conciencias culpabilidad, porque eso es el antónimo a la justificación. Si yo soy culpable de algo, entonces no soy justificado. Y también hemos explicado que la palabra justificado o justificación divina es exclusiva a la obra de Cristo. No es el contexto humano de justificar algo o alguien, sino es exclusiva de la obra de redención. Así que vamos a caminar al próximo paso. ¿Qué hace la justificación? Produce paz con Dios. Elimina todos los estorbos y todas las separaciones entre Dios y mi persona, o Dios y tu persona. Para que Jesús pueda entrar a tu corazón, para que el Padre pueda venir a habitar en ti, para que el Espíritu Santo pueda venir a habitar en ti, tiene que haber justificación en ti. De otra forma, si yo soy culpable, Dios entonces tendría que tratar conmigo como juez y como el administrador de justicia, ¿sí? Y hacer valer su justicia y hacer valer su ley. Y como yo tomé acciones que son contrarias a Él, entonces Él no puede asociarse conmigo en ese estado. Porque en este mismo capítulo 5 de Romanos dice que en ese estado yo soy enemigo de Dios. Entonces te das cuenta, para que Dios pueda venir a habitar en mí, tiene que haber algo que cambie mi estado legal, de culpable a justificado. Y cuando eso ocurre y Dios puede venir a habitarme, la paz quiere decir que puedo unirme a Él. ¿Sí? Ya no hay nada que nos separe. La paz de Dios me une a Dios. Por eso cuando experimentas la paz de Dios, no te sientes alejado de Él, te sientes cerca de Él.
no tienes miedo de Dios, te sientes acogido por Él. No te sientes culpable, te sientes amado. Si la paz te une, te acerca y lo demás te separa. Entonces, fíjense hermanos, lo hermoso que es esto. Entender que para poder ser traído a la familia de Dios, Jesús tuvo primero que dar su vida, que ser juzgado en mi lugar, que llevar mis culpas, que pagar el precio, para que yo pueda dar el primer paso, y el primer paso es ser justificado. Porque en mi estado antiguo era enemigo de Dios. Pero al venir a Jesús, se aplica el pago que Él hizo. Ya no hay, dice la carta a Colosenses, el Espíritu Santo dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz de Jesús para ser anulada. Entonces ya no hay decretos en tu contra o en mi contra. Y por esa razón es que ahora puedo vivir justificado. Pero eso de inmediato produce paz. Permite que Dios venga a vivir en mí y permite que yo tenga comunión con Él. Si quieres entender comunión más profundamente, el domingo se grabó un video donde Dios nos habló sobre comunión de una manera bastante amplia y clara. Pero en sencillo, comunión es ser uno con Dios. Entonces, una vez que vives la paz de Dios, Él está presente, puedes empezar a unirte a Él. ¿Qué sigue? Pues que el amor de Dios se derrama en tu corazón. Todos, estoy seguro, hemos visto la tierra agrietada por falta de agua, ¿no? Y la tierra erosionada, como son los desiertos, y terrenos que están erosionándose, volviéndose desiertos. Pero ¿sabes qué pasa en el desierto cuando hay agua? Asombrosamente reverdece. Hay semillas allí que pueden esperar años y años y años. Y cuando hay agua, germinan y hay vida. Pues para que en ti se manifieste la vida divina, Dios tiene que estar presente. No hay manera de que eso suceda si Él no está en ti. Él sabe darse. Y por eso es que su amor se derrama en tu corazón. Porque amor es el mismo. Pero ahora mira a Dios derramándose en tu corazón. ¿Con qué fin? Con el fin de saciar tu espíritu, sanarlo y abundar su vida para que florezca, germine, florezca, abunde y fructifique. Y entonces tú puedas empezar a vivir lo que Él es. Y es en este proceso que se cumple el mandamiento de Jesús.
¿sí? Eh, Nada de lo que Dios nos dice opera al estilo del Antiguo Testamento, donde teníamos que ver de qué manera obedecerle por nuestro propio esfuerzo. Todo en el nuevo pacto opera porque está provisto por Dios mismo en ti. La función de su palabra, revelada por el Espíritu Santo, nunca de interpretación privada, es que tú y yo podamos oír, elegir, creer y permitirle a Él entonces actuar su palabra en tu interior para que puedas vivirla en tu exterior. Empezamos con el mandamiento de Jesús. Ámense unos a otros como yo les he amado. Ahora tenemos frente a nosotros este flujo, este orden en el cual se hace posible por la acción de Dios el que tú y yo podamos vivir ese mandamiento. Jesús dio su vida. Estas palabras las dijo antes de dar su vida por nosotros. Pero al dar esa palabra, quedó comprometido a facilitar el cómo tú y yo podamos vivirla. Entonces Él da su vida para que haya justificación. Si vivo la justificación, vengo a paz. Vengo a paz con Dios. Y si camino en esa paz, en medio de todas las circunstancias que yo atravieso constantemente, cada circunstancia, porque aquí en medio habla no tenemos tiempo de ir frase por frase, palabra por palabra, pero en medio de esto que estamos hablando está las tribulaciones. Pues ¿sabes para qué son las tribulaciones en tu vida ahora? Son para producir más amor en ti. Para que en medio de ellas compruebes que eres amado. Te unas más a Dios. Viva su paz. Y entonces el amor que Él es se derrama en tu corazón y tú puedes empezar a vivir contigo mismo y con todos los demás lo que Jesús habló. Lo que Él habló quedó comprometido y ahora podemos ver que está provisto de una manera espectacular. Porque no es que tú hagas la lucha por amar, sino es que tú permitas que Dios se derrame en tu corazón. Y que eso fluya. Y en medio de esto está la justificación, que es el único estado en el que puedes vivir la paz de Dios. Esto es un tema introductorio porque toca muchos puntos y muchas cosas. Pero lo que en mi corazón yo veo es el propósito de Dios es darnos una sobrevista de esta provisión maravillosa para que nosotros vivamos su amor y podamos entender cómo está construida la provisión, cómo opera y empecemos a caminar en esta verdad, empecemos a ubicarnos en fe. La primera cosa que nos toca a ti y a mí hacer es, recibo la palabra de Jesús, estoy de acuerdo en amar a los demás como Él me ama a mí.
si acepto su palabra, entonces lo que sigue es entender cómo esa palabra está provista. Porque, mi amado hermano, todo lo que Dios ha hablado, Él ya sabe cómo lo ha provisto. Nada que el Espíritu Santo te diga va a resultar en, sí, eso lo vamos a hacer, pero no ahorita porque es que eso todavía no está provisto. Si Dios te da una instrucción, te la da porque eso está provisto. Cuando Jesús dijo, ámense como yo les amo, de inmediato le comprometió a él a facilitar la manera en que esto se cumpla. Entonces, este es el primer paso. Estoy de acuerdo en amar como Jesús ama. Estoy de acuerdo en encaminar esto que Jesús me está hablando. Y si es así, lo próximo es cómo vivo, justificado o culpable. Si esa parte no está firme en mí, necesito caminar eso con Dios, venir a la justificación para poder en una conciencia justificada, no inocente, no es un lavado de cerebro, no es un engaño, sino hay una acción divina que hizo posible que tú y yo seamos declarados justos. Entonces, en esa conciencia puedo tener paz con Dios y vivir todas mis circunstancias permitiendo que su amor se derrame en mi corazón, y el producto de eso me capacita para amar como Jesús ama. ¿Qué es la conciencia, Cris? Ahorita que mencionaste de el vivir en la conciencia, vivir justificados, ¿qué puedo entender exactamente por conciencia? Tu Hola. conciencia es una de las partes de tu espíritu, uno de los órganos de tu espíritu, cuya función es llevar el registro de las acciones buenas y malas, tanto tuyas como de otros contigo. Entonces, cada vez que hablo, mi conciencia pesa qué está bien y qué está mal. Cada vez que pienso hace lo mismo, cada vez que hago algo. O sea, en todo lo que soy, mi conciencia está siempre registrando si esto está bien o esto está mal. Y esos registros son permanentes hasta que se haga justicia. ¿Sí? Entonces, por eso es que en la conciencia radica la culpabilidad o la amargura en el caso de malas acciones, mías o de parte de alguien más. Y en el libro de Hebreos se nos explica con muchísima claridad que solamente la sangre de Jesucristo puede limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Y la justificación, solo para unir lo que hemos hablado hoy, es el resultado de que mi conciencia haya sido limpiada de toda culpa y de amargura por la sangre de Jesús, que es el pago, ¿verdad?, por todos los pecados. Entonces, es que estoy, digo,
tengo como que la información y estoy tratando de armar la idea, pero entonces conciencia no es igual a ser consciente y lo contrario de inconsciente, o sea, como estar no en automático, pues, no estar como al tanto de lo que está pasando, o es otro concepto, porque ahí es donde estoy como hecho pelotas un poquito. No, no es igual, porque ahí estás hablando de tu raciocinio, de comprender las cosas y de tener uh, conocimiento o cómo entender a alguna persona que no tiene conciencia, decimos, ¿verdad? Pues es porque no hablo de que no tenga conciencia, que nada lo recrimine, sino que no está consciente de algo porque lo ignora completamente. Allí no se trata de bien o mal, sino se trata de su raciocinio, es que no lo concibe, no tiene idea de esto. ¿Sí? Entonces es también parte del espíritu, pero es otra parte del espíritu, el raciocinio. Es donde comprendemos las cosas, donde se formulan nuestros pensamientos. Sí, es que precisamente por eso pregunté esto, para tratar de armar la idea, porque entonces puedo decir que eh, ya se me fue, eh, que puedo saber que mi conciencia, o sea, puedo estar al tanto que mi conciencia está libre de culpa por la justificación de Dios. O sea, por lo que estoy entendiendo, entonces conciencia es la parte de mí en donde siento culpa. Eh, ya sea por algo que cometí o cuando me inculpa, ¿no? Cuando me están levantando algún falso o algún tipo de acusación. Esa sensación de culpabilidad, de las dos maneras, yo puedo procesar, o sea, tengo el conocimiento de que si yo proceso esa sensación o ese estado existencial en la fe de Jesús, entonces me puedo saber justificado, o sea, libre de culpa. Vamos, ya no recibo la culpa ni de mí ni de nadie, ¿no? Puedo descansar en esa identidad divina. Es lo que puedo decir que entiendo de lo que se habló. Ok, gracias Iván. El asunto clave es para que no nos quedemos con confusión respecto a la conciencia. Romanos capítulo 2 dice lo siguiente, dice que la ley de Dios está escrita en todos los hombres, acusándoles o defendiéndoles sus conciencias. ¿Sí? ¿Y qué es la acción de la conciencia? Acusarte o defenderte. Y no es que te defiendas contra alguien, es que en ti mismo muchas veces por fuera nos defendemos, pero por dentro nos sabemos culpables, ¿no? Sabemos que lo que hicimos estaba mal. Eso que sabe que estabas mal o que estabas bien es tu conciencia. Y todo ser humano sabe que está mal cuando se presenta ante Dios. Por eso muchos prefieren descartar que haya Dios, por un lado, otros no acercarse y otros meterse a creer en un Dios que más o menos les acomode, ¿no? De cualquiera de las maneras que sean, el problema que nos separa de Dios es el estado de una conciencia dañada, de una conciencia que vive
bajo condenación. Entonces la obra de Jesús va directamente al problema de la conciencia, porque es la única manera en que puede registrarse un pago que libere esa conciencia, ¿sí? Y eso es lo que Dios hace cuando aplica perdón. Cuando tú recibes perdón, estás permitiendo que Dios registre el pago de tus faltas con la sangre de Jesús. Y eso libera tu conciencia de culpabilidad. Cuando tú recibes perdón por las ofensas que otros te han hecho, estás permitiendo que Dios registre el pago de la sangre de Jesús sobre los pecados de otros, y eso libera tu conciencia de amargura. Bueno, el estado resultante de ese proceso divino es la justificación. Y la justificación permite que vivas paz, y la paz que te unas a Dios, y si te unes a Dios, el amor de Dios va a ser derramado en tu corazón y vas a poder amar como Jesús ama. Entonces la conciencia de estar justificado es lo que me abre la puerta, y recibir esa justificación conscientemente es lo que me abre la puerta a poder vivir fe y poder experimentar el amor de Dios, aún en las tribulaciones, como dice el pasaje de Gálatas 2:20, ¿no? Así es, porque cuántas veces viene una situación a nuestra vida y la tendencia humana, y esto es algo popular, ¿no? Es, ¿por qué me vino esto? ¿Qué hice para merecerlo? ¿No? O ya me llegó la hora de pagar por mis culpas. ¿Por qué hay esa reacción? ¿Sí? ¿Por qué me está castigando Dios? O es una manera muy común de procesar las tribulaciones, por ejemplo. Ajá. Bueno, porque hay culpa. ¿Por qué hay culpa? Porque hay culpa, exactamente. Entonces te das cuenta la sabiduría de nuestro Padre en traernos a libertad de culpa por la obra de Jesús, y vivir justificados quiere decir, y algo muy importante, Iván lo mencionó, pero no es que ya no haya nada que reconocer que necesita perdón. Sí, no nos confundamos ahí, no es, entonces yo puedo hacer algo malo y ya no pasa nada porque estoy justificado. No. La justificación es el producto de la redención. Y tengo que vivir siendo transparente con Dios. Y hemos hablado un poco ya sobre el perdón, sobre el arrepentimiento, pero sencillamente recordemos 1 de Juan 1:9, que dice, si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarme de toda maldad. Entonces la justificación es el estado resultante de la obra de redención que Jesús ha hecho cuando yo la recibo en fe. Adelante, Arsenio. Sí, quiero comentar, si se escucha. Sí, adelante, te escuchamos bien. Quiero comentar que conciencia es una palabra compuesta muy expresiva, formada de dos. Una que es el con, precisamente con, y otro que es la ciencia. Entonces, la ciencia es, en original en latín es conocimiento. Entonces la conciencia es aquel conocimiento personal que yo tengo
de lo que es mi universo. Entonces yo sé de cierto si estoy en lo correcto en algo o si no estoy en lo correcto. Es un conocimiento que no depende de otros, sino que es mío, íntimo, completamente personal y completamente certero, porque yo no me engaño, yo no me puedo mentir. Ese es el punto. Dentro del concepto de conciencia, yo no puedo engañarme, no puedo mentirme, de decir, pues, a lo mejor estoy bien, yo sé si estoy bien o si no estoy bien. En una palabra, si estoy justificado o no estoy justificado. Ya con el Evangelio se perfecciona, por supuesto, este concepto, dado que es por Jesucristo quien tenemos entrada a esta, podríamos decir, a esta decantación, a esta limpieza de la conciencia que nos da claridad, pero sobre todo nos da oportunidad de ser justificados por la sangre de Cristo. Entonces la conciencia es ese conocimiento certero, personal, que me dice si estoy bien o estoy mal, de acuerdo con alguna norma. Y si nos vamos a la norma evangélica, esa conciencia nos da seguridad, lo que cada uno de nosotros, que es completamente personal, lo que cada uno de nosotros sabe si está justificado o no está justificado, sabe si, en una palabra, si estoy bien en lo correcto o no estoy bien. Y eso no depende que me lo diga nadie, solo yo lo sé. Aunque otros digan por apariencia que estoy bien o estoy mal, yo lo sé. Y esa es la conciencia, es el conocimiento que me acompaña ineludiblemente, porque esa no la podemos olvidar, no la podemos hacer a un lado. Y qué bueno, porque entonces es una bendición, pues más que un radar, su conocimiento personal infalible de cómo estoy. Gracias, Arsenio. Quiero leerles para que tengamos en la escritura una referencia a esto que estamos hablando, que se está hablando sobre la conciencia. Es Romanos capítulo 2, verso 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, está hablando de los mandamientos de Dios, los sís y los nos. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, ¿qué está diciendo? Que no hay un ser humano, no solamente los que han tenido la escritura, pero que no hay un ser humano que carezca de esta conciencia que estamos aludiendo. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y entonces ves la acción de la conciencia. O acusa o defiende. ¿Por qué? ¿Cómo sabe la conciencia si está bien o mal? Porque Dios ha puesto en cada uno el código, aunque no tengas un conocimiento intelectual de por qué está bien esto, por qué está mal. Y lo podemos ver aún en los niños, ¿no? Un infante pues no tiene cómo explicarte por qué algo está bien o por qué algo está mal, pero lo sabe en su corazón. Y entonces la belleza de la justificación es que Dios nos habla de salir de ese estado natural al ser humano, de tener la conciencia chueca desde la infancia,
Y vivir así y acostumbrarte, adaptarte a una existencia con una conciencia contaminada, sucia, no solo por tus obras, sino por lo que otros también te hacen, porque todo eso impide que puedas amar. ¿Sí? Si estás lleno de culpas y de ofensas, no puedes amar como Cristo ama. Pero si vives el producto de su obra, la justificación, entonces ya no tienes tu conciencia dañada y puedes vivir el amor que Dios es. O sea, la parte de mi ser en donde llevo, por así decirlo, ¿no?, el registro de las ofensas que me han hecho, o lo que yo considero ofensas, es mi conciencia. Así es. Entonces, esa justificación que yo decido recibir de Jesús a mi vida, específicamente opera en esa área de mi ser para las dos direcciones, ¿no? Para mí y para poder liberarme de las ofensas de otros hacia mi vida. Así es, así como también de tus culpas contra otros o contra Dios particularmente, ¿no? Bueno, contra todos. En las dos direcciones. Por ejemplo, vamos a visualizar esto en las palabras de Jesús. Ama a tus enemigos. Bueno, un enemigo, ¿por qué se hace enemigo, no? ¿Por qué alguien se hace tu enemigo? Ah, pues porque busca tu mal, ¿no? Busca cómo hacerte daño. Entonces, ya tiene que haber alguna historia entre las dos personas o grupos para que resulten enemigos, ¿no? Y eso, ¿dónde está registrado? En la conciencia de la persona. Entonces ya hay una enemistad, ¿sí? Es la práctica de ser enemigos, es la enemistad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo amar a un enemigo? Con mi conciencia llena de ofensas de parte de él y de culpa de parte mía, porque el ser humano vive bajo la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Le guste o no, está sujeto a esa existencia. Porque es palabra de Dios para los seres humanos. Entonces, en Cristo podemos ser sacados de todo eso, ¿te das cuenta? Y ser traídos a la justificación. Jesús ama a sus enemigos, por supuesto, totalmente demostrado, porque ahí estábamos tú y yo, éramos sus enemigos. Y cuando éramos enemigos de Dios, Jesús murió por nosotros. En ese estado estábamos, éramos enemigos y Él nos amó. Bueno, ahora que hemos recibido a Jesús, tenemos que ser traídos a esa vivencia suya, de poder amar a los que aún son nuestros enemigos. Entonces, eso no puede suceder si yo en mi conciencia todavía cargo las ofensas de mis enemigos. Sencillamente no va a suceder. Pero la justificación me lleva a libertad de esas ofensas y por lo tanto puede fluir lo que es divino, que es amor.
Y de la misma manera esto se aplica a cómo nos tratamos a nosotros mismos también, porque la culpabilidad te lleva a maltratarte, a maldecirte, ¿sí? Y entonces no puedes amarte a ti mismo, y ahí hay una regla de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso se cumple aunque la gente no lo entiende, ¿no? Hasta donde tú te amas, puedes amar a los demás. Pero ¿qué si tú vives maldiciéndote? Pues eso es lo que haces con los demás. Entonces la justificación que hace, pues te limpia de culpa, y entonces ya no hay ese maltrato personal o automaltrato, y empiezas a vivir el amor de Dios hacia ti mismo, y por lo tanto puedes empezar a vivir el amar a otros como tú estás siendo amado. Pero solo en el conocimiento vivencial de la justificación. Yo creo que este tema es uno de esos temas que nos va a dejar meditando un poco, y está bien. Es maravilloso que Dios nos revele cosas que nos provocan a poner cuidado y atención, pero esto es una de las cosas esenciales, fundamentales a nuestra vida como hijos de Dios. Y dado que toda la verdad es para vivirla, hoy estamos siendo traídos a entender, bueno, sí, se trata de amar, pero ¿cómo opera eso en realidad? Y podemos ver que el fundamento está en la justificación, porque es el traslado de un estado de maldición a libertad, y por lo tanto a paz, que me permite comunión, y comunión resulta en la manifestación de Dios en todo lo que soy. De hecho, es un tema en el cual tenemos la oportunidad cotidianamente, diariamente, en todo tiempo, para aplicarlo, porque si no entramos en este conocimiento literal, nos volvemos esclavos de nuestras propias emociones, y nos volvemos esclavos del daño que seguimos recibiendo de las demás personas, porque nos mete a más esclavitudes. Creo que esto es quiero decir, como tipo la columna vertebral, o parte de la columna vertebral de nuestra identidad como hijos. De lo contrario, vivimos odiándonos, vivimos presos del daño de los demás, heridos, confundidos, y empiezan a hacerse un enjambre de situaciones que nos separan de poder vivir la vida que ya nos ha sido dada, ¿no? Porque una de estas situaciones no pasada a través de este filtro, pues en realidad nos esclaviza a otra cosa, que nos esclaviza a otra, y cuando nos damos cuenta ya estamos en piloto automático, ¿no? Estamos nada más existiendo por existir, totalmente alejados de comunión y totalmente sometidos pues al drama de este mundo, ¿no? Porque a cuántos de nosotros no, día con día, no vienen personas, y sobre todo personas amadas, ¿no? Alguna vez tú decías, Cristóbal, vienen a mordernos como si fuéramos una manzana, ¿no? O sea, vienen a darnos con todo, ¿no? Y al no tener esta conciencia de cómo Dios nos libera de la culpa en ambas direcciones, pues muchas veces la recibimos. Entonces,
eso nos daña mucho, nos hace dañar a las otras personas, nos lleva a tener una vida infeliz. Creo que este es un tema para definitivamente reflexionar, meditar, volverlo a ver, volverlo a escuchar, pero sobre todo tomar la decisión de aplicarlo. Y creo que es un tema para aplicarlo todos los días, todo el tiempo, ¿no? Es un tema vital. Por lo menos así lo recibo yo y lo veo yo. Tenemos la oportunidad de aplicar esto todo el tiempo. Coincido completamente, Iván, en lo que comentas, que esto es, bueno, que el Espíritu Santo te muestra que esto es parte de la columna vertebral o del fundamento de nuestra vida como hijos de Dios. Si no vivimos la justificación y no nos arraigamos en ella vivencialmente, ¿no? Que eso quiere decir vivir sin culpas, vivir sin ofensas. Sí, procesar todo para que no haya nada en lo que regrese al estado natural al ser humano, que es un estado de condenación. Eso debe ser como una plaga para nosotros, ¿no? No, yo no regreso allí, no. Y tú dices, vienen personas a mordernos, y está bien, pero ¿qué pasa si hay amor en ti? Si el amor está fluyendo, esa mordida a ti te bendice y a ellos los bendice también. No, y es que ciertamente ahí es donde yo he estado trabado por meses, ¿no? O sea, sí, ok, amor, pero es que hay algo que me está impidiendo recibir el amor de Cristo. Digo, ya el amor en toda su esplendor ya radica aquí adentro de mí, pero yo no lo estoy recibiendo. Hay algo. O sea, llevo meses así y las situaciones que he vivido me hacen necesitar de poder convertirme en amor, ¿no? Pero no había entendido este rollo, ¿no? O sea, el rencor, la herida, o sea, cuando uno trae la llagota aquí, ¿no? Porque así es como sucede, ¿no? Entonces, uno tiene esta herramienta ahora, por lo menos yo lo veo así, o sea, ahora tengo esta herramienta, tengo esta revelación de cómo poder tratar pues a todos mis deudores, ¿no? Toda la listita que tengo en alguna parte en mi conciencia. Creo que esto para mí me va a permitir conocerme en amor, ¿no? Pero me parece que es importante conocerme perdonado, que no sabía cómo, ¿no? Uh-huh. Es de lo más poderoso que podemos experimentar en la realidad de Dios en nosotros, porque de nada serviría que nos hablara y nos dijera, ama como yo, tienes que ser amor, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay un mecanismo claro, concreto, por el cual yo puedo entender en qué estriba, dónde está ese punto, ese pivote, ¿verdad? Que hace que la cosa dé la vuelta y que yo tenga libertad para vivir el amor que Dios es. Pues la única manera está en esta palabra justificado, ¿sí? Que habla de la gracia que nos ha sido dada, pero ¿qué contiene esa gracia? Contiene el sacrificio de Jesús, el juicio sobre el pecado, todo el pecado, y es muy sencillo una vez que entiendes que Jesús pagó por todos los pecados. Entonces lo que yo hago mal es pecado, lo que otros hacen mal es pecado. Lo que yo hago mal ofende a otros y lo que otros hacen mal me ofende a mí. Ahí están los dos elementos que destruyen la conciencia, que la cargan y que dañan al ser y que lo esclavizan. Entonces, una sola solución, perdón.
¿sí? El perdón divino es el pago absoluto por todos esos pecados que están registrados ¿dónde? En la conciencia. ¿Qué está registrado en la conciencia? Mis pecados y los pecados de otros contra mí. Pero el común denominador es pecado. Entonces la solución de Dios es aplicar ese pago. El único pago que existe para el pecado lo dio Jesús. Es Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados, 1 de Juan 2. Entonces, cuando yo vengo a recibir perdón, por eso es que al inicio es un poco confuso, ¿no? A ver, espérame, si a mí me ofendieron y yo tengo que recibir perdón, sí, porque perdón es el pago del pecado. Entonces, cuando vengo a Dios y le digo, traigo esta ofensa en mi corazón, Padre, aplica el perdón que Jesús compró para que esto quede pagado en mi conciencia y yo quede libre. Ya no ande cargando esta ofensa aquí adentro. Y es exactamente lo mismo que cuando confieso un acto malo de mi parte. He pecado, vengo a recibir el pago que Jesús hizo para que mi conciencia quede libre de culpa y de ofensa o de amargura. Bueno, eso es el fundamento de la libertad. Y como ya explicamos o empezamos, porque esta es una introducción, creo muy claro en que el Espíritu Santo nos va a guiar a seguir hablando de esto. Pero quiero insistir en la secuencia, ¿no? Justificado por la fe, tengo paz para con Dios por medio de Jesús. Entonces me lleva a paz, me lleva a unión. Y esa unión produce ahora un estado de existencia en la que yo puedo participar de lo que Dios es, en todas mis circunstancias, incluyendo, por supuesto, mis tribulaciones. ¿Y qué va a salir? Pues amor. Amor de Dios hacia mí y amor de Dios hacia otros. Se acabó, una vez que empiezas a vivir esto, se acabó la vulnerabilidad, ¿sí? Ya no vamos a ser personas susceptibles a ofensas. Ya no vamos a ser personas susceptibles a ser dañados por lo que otros hagan. No importa qué hagan. Porque hay un proceso, hay una etapa en la que somos limpiados de todo lo que ya traemos adentro. Pero conforme eso va quedando limpio y empiezas a vivir el amor de Dios, si tú ya estás viviendo en el amor divino, en verdad, el amor de Dios es derramado en tu corazón, la próxima ofensa ya no se vuelve ofensa. Si ya no te llega, te pega y te daña, ya no, porque el amor, ¿qué hace? El amor gana. ¿Sí? El amor cubre multitud de pecados. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Nada lo daña. Nada lo hace cambiar. Entonces esa ofensa de la otra persona en ti ya no se registra como tal, sino que ahora vives una experiencia de amor en lugar de vivir una experiencia de ofensa. Tú sales edificado y la otra persona invitada a permitir que el amor de Dios también entre a su corazón. Que Dios entre a su corazón. Pues yo creo que vamos a irnos dando gracias por lo que hoy Dios nos ha hablado y a meditarlo, a considerarlo, a aplicarlo y a experimentar lo que Él ha preparado para nosotros en este terreno, ¿no?
Iván, quisieras dar gracias, por favor. Padre, continúa explicando esto a nuestros corazones y a cada persona que vea este video. Es en realidad una palabra liberadora. Y enséñanos a negarnos a nosotros mismos, enséñanos a poder vivir este pensamiento que nos has entregado. Guíanos a tomar las decisiones adecuadas y correctas para el fluir de tu vida, Señor. Porque es horrible sentirse culpable. Muchas veces no nos sentimos culpables para contigo, pero sí nos sentimos culpables para con nuestros semejantes o culpamos a nuestros semejantes. Padre, gracias por mostrarnos que no hay necesidad de vivir en ese infierno. Gracias porque nos estás demostrando qué significa salvarnos de la muerte. Muchas gracias. Ayúdanos llévanos, invitamos a vivir esta palabra con nosotros. En Jesús. Amén. Amén. Pues bendiciones, hermanos. Les vemos pronto y lo bueno es que nuestro Padre está presente para vivir con nosotros esto ya.